Históricamente se han generado estereotipos de género que tienen un profundo impacto no solo en las personas, sino también en la sociedad. Estos roles de género son reforzados a partir de la educación sexista que recibimos en todos los espacios, como el familiar, el escolar, el universitario. Todo esto representa un problema de desarrollo social, cultural y político. Hoy en el programa Pasa la Voz hablaremos sobre la educación no sexista. ¿Cómo identificamos, cómo podemos iniciar un cambio y cuánto hemos avanzado? Antes vamos a conocer el testimonio que tiene Emilia, una mujer que cuenta tu historia, nuestra historia. Memorias femeninas. La fuerza que cambiará nuestra historia. Esta semana se recordó el Día Mundial contra la Educación Sexista. Para ser sincera, nunca había escuchado ese término. Hoy conversando con mi amiga del cole sobre eso, me pregunté, ¿qué es? ¿Quiénes educan así? Seguro ese tipo de educación la dan en otros países. Para salir de dudas, preferimos buscar en internet. Y qué gran sorpresa. Podría decir que desde nuestros primeros contactos como mujeres hemos tenido una educación sexista. Belén, mi amiga, también estaba sorprendida. Recordó que nunca le regalaron un juguete que ella quería. Siempre recibió muñecas, cocinitas, planchas y todo lo que se necesitaba en el hogar. Y también una cocina. Ella me contó que en Navidad pidió un coche grande porque le gustaban mucho. Y lo primero que le dijeron fue que mejor le compraban maquillaje, porque las mujeres maquillan bien y conducen muy mal. Y eso no es cierto. ¡Qué rabia! Que esas cosas nos influyan mucho a la hora de elegir una profesión. Pero estamos a tiempo y qué bueno que ahora ya sepamos qué es la educación sexista y que eso no debe pasar más. Se entiende el sexismo como el conjunto de actitudes, prejuicios y prácticas que genera trato diferenciado y discriminatorio en función del sexo o género de las personas. Y esto se plasma en todos los espacios sociales. Un ejemplo concreto es que la designación de los roles tiene como consecuencia la participación de las mujeres en el ámbito laboral con una desventaja grande. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres participan en carreras que tienen que ver con pedagogía, que son sanitarias, que tienen que ver estrictamente con el cuidado de la familia, del hogar, de la sociedad, con menores sueldos, mientras que los hombres tienen mayor matrícula en carreras como ingeniería, ciencias y con mayor remuneración. Han habido avances en lo social y han habido avances también en nuestro país en lo normativo. Hoy conversamos con Melina Almeida, docente universitaria. Si bien yo creo que han sido bastante las acciones que se han hecho, ¿no? Tanto en el tema de incorporar nociones de igualdad, cambios en el tratamiento, especialmente de los procesos de los textos escolares. También hay ciertos contenidos que todavía pesan. Entonces, cuando comenzamos a mirar y escarbar, observamos que todavía las prácticas sexistas, a veces manifiestas, absolutamente relacionados inclusive con políticas públicas, como hablar el tema del derecho de la persona desde la concepción. En este apartado, que lo he puesto como ejemplo, está claramente señalado que en este caso estamos las mujeres sin posibilidad de opinar, sin las posibilidades de reconocimiento del derecho de la autonomía de nuestro cuerpo a decidir. Entonces, vemos cómo escarbar está presente, ¿no? Solamente esto para ponerlos un ejemplo, pero creo que uno de los elementos faltantes y que están en deudas tiene que ver sobre todo con estos procesos epistemológicos de repensarnos desde el sur-sur, ¿no? O sea, ¿qué significa sobre todo las formas de conocimiento? Hace pocos días leí un artículo bastante interesante de Paul Preciado, en el que señalaba, por ejemplo, una ruptura bastante fuerte sobre las construcciones del conocimiento y la historicidad dentro de las narrativas, ¿no? Por ejemplo, lo que había pasado en algunos países de Estados Unidos en el tema de las caídas de los famosos monumentos en zonas donde estaba expresado seriamente nociones de esclavitud, que estaban ahí además monumentos emblemáticos
por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, pero así también como la caída de monumentos se han dado en Holanda, por ejemplo. Entonces, ¿qué importancia tiene cuando vas narrando una historia en las cuales esa historia no refleja, una historicidad desde estas voces que han sido ocultas? Cuando hablas, por ejemplo, de la noción, sobre todo de quién dice, ¿no? De quién narra, de quién cuenta. Eso tiene que ver sobre todo con una ruptura de procesos simbólicos en los cuales resignifiquen realmente desde la historicidad, pero también desde la construcción política. Entonces, ¿qué es lo que puedo observar? O sea, hay acciones, como les decía, bastante importantes que se han llevado muy fuertemente desde los 90 y que está relacionado a procesos políticos llevados especialmente por las organizaciones de mujeres, en los cuales ha colocado, por ejemplo, ciertos elementos importantes de desmontar, por ejemplo, en ámbitos de sexismo, desde la construcción de las primeras palabras que tenían los niños y niñas en el ámbito escolar, cómo aprendías a reconocer lo público de lo privado, por ejemplo, ciertas formas de representar el padre, la madre, esta idea de la familia, que es importante pensarlo seriamente y cuáles son las representaciones desde el ámbito familiar. Otro elemento importante que es pensar actualmente sobre las diversidades sexuales y en este caso cuál es el papel, desmontar por ejemplo esta idea de la familia nuclear que es sumamente necesario. Lo tercero es hablar sobre, siguen estando presentes los conceptos de lo público y lo privado y cómo dentro de estos conceptos de lo privado sigue estando reflejado ciertas nociones como no hacer público las situaciones que pasan en la casa, especialmente relacionados a los ámbitos de violencia, ¿no? Entonces, ahí es necesario la eliminación de ámbitos en los cuales podamos mirar enfoques interseccionales. Entonces, yo una de las cosas que observo es que sigue manejándose, si bien en algunos términos digo, hemos avanzado fundamentalmente enfoques de coeducación, especialmente las escuelas mixtas, romper, por ejemplo, ya en algunos temas de trabas que tiene el uniforme escolar, todavía el desmontaje, sobre todo, de una educación que permita revisar especialmente los procesos de narrativas y de historicidades, sigue estando muy lejanos, ¿no? ¿Quién narra? ¿Quién dice? ¿Desde dónde hablamos? Te digo, desde la universidad, pensar desde la universidad, qué difícil que ha sido, por ejemplo, que solamente el silo investigadoras, donde podamos nosotras poder ver desde el microsílabus la posibilidad de ir construyendo desde estas prácticas en las cuales podamos decolonizar realmente el aprendizaje, despatriarcalizar, ¿no? Esa es una tarea que yo sigo viendo pendiente y de la cual no te podría señalar, por lo menos no conozco, quienes han colocado estas dinámicas de desmontaje, especialmente los ámbitos micro, meso y macro currículo, el tema sobre todo del conocimiento. Entre otros elementos importantes que debemos conocer es que Bolivia ha avanzado desde la aplicación de la Constitución Política del Estado y las políticas educativas como las normativas que actualmente rigen la ley Avelino Ciñani en un proceso profundo de transformación, de descolonización. ¿Y cómo estamos avanzando? Bueno, los caminos son varios, pero sin duda la educación es el punto objetivo al cual debemos poner la mirada. Es necesario que en los espacios educativos se prohíba cualquier conducta descalificatoria, discriminatoria o sexista desde la palabra y el lenguaje, porque aprendemos a actuar desde esas formas del lenguaje que terminan estableciendo y reforzando los estereotipos con los discursos que vemos como normales. Es porque el lenguaje tiene una característica importante que es evolutiva. El lenguaje evoluciona frente a las necesidades de la población. Se han incorporado una serie de palabras de uso tecnológico en inglés y los incorporamos. Actualmente utilizamos palabras que no existen en español y los hemos incorporado, como la palabra la implementación. No existe. Ciertos ámbitos, por ejemplo, que las lógicas de las proyectitis los incorporamos y nadie mira por qué razón utilizamos las palabras laptop o
estamos hablando del WhatsApp cuando no son palabras del español, pero las incorporamos. Entonces, si el lenguaje es evolutivo y tiene la posibilidad de incorporar, ¿por qué la resistencia de incorporar, por ejemplo, la posibilidad de nombrar el él y el ella o el ella cuando estamos hablando sobre todo de un lenguaje que no esté cargado sobre todo de binarismo? El problema profundo de quienes frente a esa pureza del idioma se resisten, es que el lenguaje constituye la fuerza más importante del poder. Y el ejercicio patriarcal, no hay ejercicio más patriarcal que aquello que determina cómo hablar y quién debe hablar y quién define o quién no. ¿Quién incluye o quién no incluye? Entonces, si no desmontamos esas lógicas en las cuales miramos la pureza frente a la práctica idiomática solamente en dimensión de quién me dice qué está bien y qué está mal, pero sin embargo incluye idiomas extranjeros, que muchas veces ya lo hacemos, ya nadie habla del mensaje, sino del whatsappear. O sea, ¿cómo logramos incluirlos y hacerlos el uso tan común? Pero la resistencia frente al ejercicio que tiene de nombrar lo femenino o aquello que dentro del género está sobre esta dimensión del no binarismo, hay una resistencia. Esas resistencias son pensadas bajo unas lógicas jerárquicas en las cuales la palabra es poder. Y mientras se nos niegue la posibilidad de ese poder y de fortalecernos frente al nombrarnos, estaremos siempre luchando frente al ejercicio patriarcal de unas jerarquías absolutamente determinadas. Y les puedo decir que hay dos cosas que yo este último tiempo me he quedado siempre pensando. La una, sobre estos ámbitos, sobre estas condiciones en las cuales educamos a niños y niñas frente a visiones sobre todo de una educación en la cual todavía sigue estando presente esta dimensión de lo carreño, que yo siempre digo, ¿no? El educar bajo el manual de el comportamiento, ser bien educado, bien comportado, cómo hablar al mayor, cómo se debe tratar al menor. Esta dimensión de minorización es bastante interesante, cómo se refuerza en ciertos momentos, ¿no? Y el meme se constituye además una cuestión que ha naturalizado el golpe al niño, a la niña, una naturalización gravísima, especialmente de quienes ven en nuestras generaciones que no hemos sido traumados porque hemos sido educadas con el látigo, con la chancleta, ¿no? Esa es una cosa muy grave, porque de alguna manera se naturaliza un ejercicio de la violencia. Y el segundo, el tema sobre esta dimensión inclusiva, supuestamente, que el lenguaje estaría diciéndole, con la noción en la cual agrupamos para no desgastar o dañar el lenguaje, que vuelve nuevamente a esta dimensión de la pureza, ¿no? Entonces, creo que es necesario desmontar, y lo digo en este momento, porque se está dejando en libertad, y esto está pasando en España, y a mí me preocupó muchísimo cuando gana Lasso y hacen esta primera carta de compromiso de la Carta de Madrid, cuando en España una de las cosas que ha retornado con muchísima fuerza es que las escuelas escogerán cómo educar a niños y niñas, y que se deje más o menos en libertad a las escuelas religiosas. Pues la política debe ser pública y universal en términos de educación, y no se puede dejar a un lado algo conseguido a nivel de políticas, que es especialmente la educación laica. Y en esa dimensión creo que es necesario plantearnos desde ya cómo la educación laica debe ser una educación que aparte totalmente estos reconocimientos o estas formas en las cuales se pone en primer lugar supuestamente las construcciones religiosas para educar. La educación, en primer lugar, tiene que ser laica y debe cruzar sobre todo estos sentidos de interseccionalidad y romper sobre todo con estructuras históricas que han levantado fundamentalmente una historicidad y una narrativa que ha colocado siempre a la mujer al margen.
Promover una educación no sexista es generar espacios educativos donde no existan divisiones entre lo que se espera de hombres y mujeres de acuerdo a los estereotipos de género que hoy existen en nuestra sociedad y donde se promueva el respeto y la valoración a la diversidad. Gracias, hasta un próximo programa.